Te doy la bienvenida a un nuevo video. El intrigante origen del Panteón de Belén data del año 1785 a 1786, época en que el índice de mortalidad era alto por causa de las sequías, el hambre y enfermedades que abundaban en la ciudad. Como en aquel tiempo solo habían 2 hospitales y tanto los hospitales como los cementerios no eran suficientes, el alcalde Fray Antonio tuvo la idea de edificar el cementerio que, sin saberlo, en el futuro sería famoso en la ciudad. El proyecto era edificarlo al lado del viejo hospital civil, pero no había presupuesto y la obra fue detenida por varios años. Hasta que en 1844 fue terminado por el arquitecto Manuel Gómez Ibarra. El primer patio fue hecho para la gente de clase alta o ricos, o sea, para la gente que podía pagar los altos costos del primer patio, mientras que el segundo patio, en cambio, era para el resto. Al igual que en muchos otros cementerios y lugares misteriosos, en el Panteón de Belén abundan las leyendas urbanas y anécdotas de personas que presenciaron algo extraño o espeluznante estando ahí. Agarra algo de botana, ponte cómoda o cómodo y disfruta de este recorrido por las increíbles historias de este cementerio. ¡Comenzamos! Cuenta la leyenda que hubo un vampiro que se alimentaba de la sangre de los tapatíos. Las personas se empezaron a dar cuenta cuando encontraban a los pequeños animales sin una gota de sangre. Posteriormente se encontraban niños muertos y también sin sangre. La gente se quedaba en su casa por las noches rezando por sus vidas, hasta que un día la comunidad los sepultó y pusieron lápidas grandes sobre el cuerpo, con la esperanza de que no surgiera otra vez por la noche. Las lápidas fueron quebrantadas meses después y un árbol salió desde la tumba del vampiro. Ese árbol todavía existe en el panteón y se cree que nació de la estaca que fue clavada en el corazón del vampiro. Y cuando la gente cortaba pedazos del árbol, este sangraba. La sangre provenía de las víctimas del vampiro. El árbol parece que está encantado, pues se dice que durante las noches se pueden ver las caras de las víctimas reflejadas en el árbol. La gente dice que deben tener vivo el árbol, porque cuando el árbol muera, el vampiro regresará. Al otro lado del Panteón de Belén se encuentra el Hospital Civil Viejo. Esta leyenda dice que una vez un paciente enfermo tenía cáncer y estaba muriendo. Los doctores dijeron que ya no había nada que pudieran hacer, solo esperar. La madre del joven trataba de animarlo lo más que podía, pero no surtía efecto. El joven empeoraba cada vez más y más. Mientras el joven dormía, la madre le puso en su mano una foto de un santo, y al día siguiente, cuando el joven vio la foto en su mano, la maldijo y renegó de su enfermedad. El chico estaba furioso y corrió a la madre del cuarto, y dijo que no quería saber nada. Esa misma noche encontraron al joven colgado en un árbol al lado del hospital, es decir, en el panteón. Actualmente solo queda el tronco del árbol y se dice que en la noche se ve la sombra del joven ahorcado. Unas alumnas se fueron de excursión con el maestro al Panteón de Belén, pero se perdieron.
y encontraron a un velador que estaba sentado en un tronco. Le preguntaron por dónde iban, ya que estaban perdidos. Entonces el velador los guió, pero hizo que se perdieran aún más. Y cuando encontraron la salida, vieron a otro velador, y le dijeron que el otro velador que los guió los perdió aún más. Pero el Señor les dijo que solo estaba él, y que a quien habían visto era solo un espíritu. Un médico que hizo su internado en el Hospital Viejo, en la pared donde se relata la historia del ahorcado, todo ese lado son las áreas de descanso de los médicos. Son aproximadamente 10 cuartos, uno seguido de otro, y son precisamente las ventanas que se ven del Panteón de Belén, ya que muchas veces los médicos estaban en urgencias. Casi todas las noches, o quizá todas las noches, se escuchaba a alguien en el Panteón de Belén como un vigilante. Solo se escuchaba a alguien caminando en el panteón. El médico que relata esta historia dijo que un par de veces se asomó a una ventana donde se podía observar el panteón y logró ver una luz parecida a un farol, como los que usan los vigilantes. El médico pensó que era un vigilante trabajando, así que se fue con la administradora del Panteón de Belén. La administradora le comentó que otro doctor le dijo que vio a un vigilante con un farol sentado en un tronco leyendo un libro, a lo que el médico que relata la historia felicitó a la administradora por el vigilante tan culto que tenían, a lo que la administradora le respondió que no tienen vigilante nocturno desde el año 1952, por lo que el médico quedó perplejo, diciendo que entonces el que vio no era un vigilante, o al menos no uno vivo. Esta historia relata que un pirata que después de adquirir una gran fortuna decidió retirarse e irse a vivir a Guadalajara. Entonces el pirata guardó secretamente el gran tesoro que ni siquiera su hijo sabía dónde estaba. Solo el pirata sabía dónde. Cuando murió, se llevó el secreto a la tumba sobre la localización del tesoro. La leyenda dice que si vas a la tumba del pirata en el Panteón de Belén de noche y le rezas, se te aparecerá para decirte dónde está su tesoro. Sí, puede sonar interesante y fabuloso, pero ¿tendrías el valor de ir en la noche al panteón para preguntarle y quedarte con su tesoro? Estas historias y demás leyendas urbanas abundan en este misterioso panteón, historias tanto curiosas como aterradoras. También le pasan cosas raras a los médicos que trabajan en el Hospital Civil Viejo, que está en esa área contigua al Panteón de Belén. Doctores que han visto a niños atravesar las paredes del hospital dirigiéndose hacia el panteón. Y demás sucesos extraños. Sin duda, el Panteón de Belén es un lugar interesante y espeluznante. Espero que te haya gustado este video y te haya entretenido. Dale like y suscríbete a mi canal para más videos. ¿Qué otra historia conoces del Panteón de Belén? ¿Qué te parecieron estas historias? Muchas gracias por ver este video. Te saluda Suriel y nos vemos hasta pronto.